Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es ya ir directamente a realizar análisis de circuitos. Nosotros igual lo estuvimos haciendo, pero fuimos haciendo partes de eso, ¿ya? Así que vamos a escribir el número de la clase. Si entiendo bien, es la clase 19. Clase 19. Ah, sí. Está interesante, ¿no? Como que debería verla nuevamente. Porque alguna vez la vi seguramente en la tele y cosas así. Ya. Entonces, la fecha estamos a martes. Martes 17 del 11 del 2020. Falta poco para Navidad, ¿no? La máscara. Yo tenía el juego, me acuerdo. Creo que era de Super Nintendo. Era bueno. Ya. Entonces, cuando queremos analizar circuitos, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a primero obtener la función lógica de la o la salida, si es que fueran más de una, como es el caso que tenemos acá, en el ejercicio siguiente. Tenemos también que debemos simplificar la función y además representar la tabla de verdad. Estos pasos, por si acaso, pueden ser intercambiables. Quiere decir eso que podríamos tratar de simplificar primero, por ejemplo, usando álgebra de Boole, si es que la expresión lo permite, o podríamos realizar también directamente la tabla de verdad. Hay situaciones en las cuales donde la función es muy compleja, nosotros la vamos haciendo por partes en la tabla. Probablemente alguna vez lo hicieron en álgebra, ¿ya? De todas maneras, eso yo creo que lo vamos a alcanzar a hacer el viernes, porque ahora como que vamos a ver la manera más clásica, ¿ya? Donde vamos a ver directamente que podemos obtener la función lógica, luego vamos a simplificar con álgebra de Boole, y después vamos a obtener la tabla de verdad, ¿ya? Así que vamos a hacer justamente eso. Tengo un problema escondido ahí, pero vamos a hacer después de este. Ya, vamos a partir directamente del circuito obteniendo las diferentes expresiones de salida, ¿ya? Acá tenemos el W, lógicamente, aquí tendremos entonces el W negado, aquí tenemos el X, aquí obtenemos el producto, ¿cierto? W negado X, acá nos llega el W, nos llega el X, así que vamos a tener otro producto. Recuerden que lo que estamos haciendo acá es trabajar con las puertas lógicas. Las puertas lógicas que nosotros revisamos hace unas cuantas clases. No me acuerdo el número exacto, me parece que es la 12, me parece que es la clase 12. ¿Ya? Y ahí representamos cada una de ellas. Tendríamos entonces el producto W y X. Luego acá vamos a ver que hay una puerta NOR, que sería la que permite obtener una suma negada, ¿cierto? Así que nos quedaría entonces la suma del W negado X más el WX. Y eso negado, ¿ya? O sea, la función que estaría aplicando sería algo así. Algo así. Ah, sí, ahí está bien. Ahí. AB, F sería la suma negada, ¿cierto? Esa burbuja representa finalmente una puerta NOT. Una vez que tenemos eso, nos queda entonces obtener las otras expresiones. Vamos a ir de a poco acá. Tenemos, ¿cierto?, el I ahí. Tendríamos entonces el I negado acá. ¿Y qué nos falta? Nos falta solamente esta señal de acá, que esto va a ser Z, ¿cierto? Viene justamente la línea de abajo. Así que en definitiva nuestro F1 va a ser igual a el producto de todo eso que tenemos ahí. Va a ser I negado Z por el W negado X más el WX, todo eso negado, ¿cierto? Ahí nos quedaría. Y tendríamos acá el F2, que sería ahora el IZ, acá multiplicado por el mismo producto, ¿cierto? El mismo término, en realidad es como una suma negada. W negado, X más WX. Ahí, ¿cierto? Eso sería finalmente lo que correspondería a nuestras funciones. Vamos a expresarla acá, la voy a copiar bien, ¿ya les parece? Vamos a tener F1, que va a ser I negado Z, W negado X. La W como que me queda muy junta, vamos a separarla un poquito. W negado X más WX. Negado, ¿cierto? Vamos a buscar simplificarla. ¿Les parece si hacemos un poquito de álgebra? Vamos a hacer un poquito de álgebra. Vamos a desarrollar esto que está ahí.
Lo más probable es que nos resulte más simple si aplicamos De Morgan directamente, desarrollamos ese paréntesis y en base a eso multiplicamos todo. Ya, eso vamos a hacer. Va a quedar entonces I negado, Z. Voy a aplicar De Morgan. Recuerden que De Morgan, yo aquí estoy escribiendo las reglas, esto igual lo revisamos previamente, pero para que así lo vayan recordando. Lo que hace es esto. Si tenemos, por ejemplo, una multiplicación negada, vamos a cambiar la operación de multiplicación y nos va a quedar una suma. Y vamos a negar los términos. Si tenemos ahora una suma negada, nuevamente cambiamos la operación de suma a multiplicación y negamos los términos. ¿Sí? Entonces podemos recordar eso. Cambiar la operación, negar los términos. Vamos a hacer eso mismo acá. Justamente eso. Así que nos va a quedar el W negado X, nos va a quedar con una negación ahí. Cambiamos la operación, nos va a quedar, ¿cierto?, multiplicado así. Vamos a dejarle con paréntesis también. No creo que sea necesario, pero lo podemos hacer sin problema. Y tenemos entonces ahí esos términos. ¿Qué más podemos hacer acá? Ah, pero miren, había algo más que podíamos hacer antes, ¿cierto? ¿Qué podíamos hacer antes? Vamos a retroceder un poquito, miren. ¿Se fijan qué podíamos haber hecho? Podíamos factorizar. Podíamos factorizar por X. Claro, claro. Vamos a retroceder acá. Porque eso nos da 1, se niega y nos queda directo. Nos ahorramos pasos. Vamos a hacer eso. Obviamente también de esta forma funciona, pero hacemos unos pasos más. Recuerden que, como les comentaba, por ahí la desventaja del álgebra es esa, que depende mucho cómo nosotros resolvamos. Hay casos en los cuales si aplicamos una propiedad al principio quizás nos simplifica todo, o lo contrario, nos hace el trabajo súper difícil. Por eso es que hay que tener cuidado y darle una mirada. Así que vamos a factorizar. Recuerden que no es que esté incorrecto, simplemente es una forma más rápida. Ahí, X, W negado más W, ¿cierto? Eso sabemos que va a ser 1, porque recuerden ustedes que A negado más A es 1, ¿sí? Y esto está todo negado, no nos olvidemos. Así que en definitiva lo que nos va a quedar va a ser esto simplemente. Y Z, X negado. Y esto lo podríamos ordenar, de hecho eso es bastante recomendable, miren. Lo voy a poner acá, ¿sí? Ahí. Esto nos va a quedar el X negado, ¿cierto? Y yo acá abajo lo voy a ordenar para dejarlo simplemente como X negado, Y negado, Z. Y se simplificó bastante, como pueden ver. ¿Ya? Lo mismo vamos a hacer entonces con el F2. Y ahora ya sabemos, ya no tenemos que pensar mucho en eso porque en realidad la expresión acá no tenía negación, ¿sí? Vamos a tener cuidado con eso. Ahí. Y Z. Y vamos a escribir el término. W negado X más WX. Todo negado. Ya sabemos que esto es simplemente X negado, ¿cierto? Así que nos queda. Y ahora le va a quedar, ¿cierto? Voy a escribirlo así también. Y Z, X negado. Y acá abajo nos va a quedar así, para que nos quede como consistente de cierta forma. X negado y Z. ¿Ya? Y tenemos entonces nuestras funciones. La vamos a destacar con verde. No, mejor con rojo. Con rojo. Ahí están las funciones. La función, ¿cierto? F1 y la función F2. La hemos simplificado. Es como queda bien directo el ver que no se puede simplificar más, ¿cierto? Porque es un solo término, no tengo más que agrupar ni nada más que hacer. ¿Ya? Con eso listo, entonces ya hemos completado el paso 1 y el paso 2. El primer paso era simplemente obtener las funciones, que lo hicimos al principio, ¿cierto? Nos quedaría entonces representar la tabla de verdad. Vamos a representar la tabla. ¿Les parece? Vamos a representar la tabla. Voy a hacer una tabla bien hecha, sí, ya que tenemos 3 variables. Podríamos omitir incluso el W, ¿ya? Si así lo quisiéramos. Yo de momento voy a representarlo acá solamente con ellas, ¿ya? Solamente con las 3 que tenemos ahí. Simplemente con el X y Z. Eso sería opcional en este caso, así que me parecía, no habría inconveniente si no lo incluyen. Aunque sería quizá recomendable indicar que el W en realidad puede tomar cualquier valor. No sería necesario en realidad, ¿no? Ahí. Vamos a dibujar bien la tabla mejor. Ahí. Me voy a pasar un poco la cantidad de filas, pero
Después las corto simplemente. Ahí. Ya. Y son 8, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Porque es que tengo que dejar una fuera. O sea, una para las variables, ¿cierto? Ahí. Ahí. Ya. Quizás estoy un poco perdido, pero ustedes tuvieron su semana de escuela, ¿cierto? ¿Sí? ¿Fue hace cuánto tiempo? ¿Se acuerdan más o menos qué semana? Semana, semana de escuela. 2 semanas. Ah, ya sé. Es que como que se me confunde con esa semana que no hubo clase. Capaz que haya sido antes de eso. ¿Pero y qué hicieron al final? Nada. Wow. Así de plano. No pruebas ni trabajo. Ah. Torneo. Ya, pero eso es algo al menos. El tema es que físicamente no, fuera de la casa no, nada, porque me imagino que es complicado, ¿cierto? Con todo ese tema. En todo caso. Ah, ya. Pero es que eso igual sirve, ¿eh? Tomarse una semana. Una liebre, bebé. Oh, sí, es que lo que pasa es que ese es el tema, porque esos animales que son salvajes finalmente, porque una liebre no es un conejo, no es lo mismo. Si son muy pequeños, no, les cuesta mucho sobrevivir después. Mm, claro, la semana. La semana sin clases ni evaluaciones, Cora. Sí, no, y hacía falta. Al final uno igual termina haciendo otras cosas. Sí. Por la, por la liebre, sí. F por la liebre. Sí, no sé, sé que es el nombre original. Me habían contado unos amigos de allá que la hacían. Pero a veces igual es mucha presión la que se pone obviamente en los estudiantes en todo ámbito. Es un tema complejo. Ah, pero me faltó una cosa, po. ¿Qué me faltó? Recuerden que son 2 salidas. Me faltó una línea. Puse solo la F1, la costumbre. Ah, 2 semanas, 2 semanas es más razonable. El tema es que yo siento que debería ser también algo para las semanas después, no sé, como que la semana siguiente tampoco hayan evaluaciones o algo así, ¿o no? Porque si al final alguien tiene evaluaciones justamente los lunes, martes siguiente, igual termina estudiando, termina como en ese tema. ¿Qué opinan ustedes? Ya, esto lo voy a hacer a mano alzada nomás. Las líneas horizontales no me cuestan tanto, así que me quedar un poquito más chueca nomás. ¿Tenían tarea? Eh, es que ese es un tema. Hay que buscar alternativas siempre. Alternativas evaluativas. F1 y F2. Ahí estamos. Ya, y ahora vamos a poner lo demás. Así pasó en ética. ¿Tenían pruebas justamente después? Cero, uno, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Tarea de sistema operativo y un mapa mental. Suena chistoso eso, ¿no? Un mapa mental. Esos mapas que se hacen en las aplicaciones como... De hecho, hay sitios web para hacerlo, ¿no? Ahí. Y ahí ya podemos entonces obtener nuestra tabla. Fíjense bien que como dejamos solamente el X, el Y y el Z, dejamos fuera el W, tenemos una combinación que lo hace 1, ¿cierto? Cuando vale, por ejemplo, 0, 0, 1.
001, que sería precisamente acá, y acá cuando vale 011, ¿cierto? Que sería precisamente acá. Y los demás serían 0. Si hubiéramos dejado el W, habría existido otro, serían 2 unos por cada una función, ¿cierto? Ahí. Y estaríamos ok. Podemos representar el circuito también reducido si lo quisiéramos así. En este caso como que no lo incluí con el tema del análisis, pero uno lo podría representar de todas maneras. ¿Cómo nos quedaría el circuito reducido? Quedaría en realidad con súper pocas puertas. ¿Sí? Quedaría así, miren. Vamos a aprovechar de dibujar, ya que estamos en eso. Aprovechemos. Y así yo practico. Y eso que ustedes no se imaginan que yo he tenido muchas veces dibujo técnico, de verdad. Unas 3 veces así, en mi vida he tenido dibujo técnico. Como técnico, después la ingeniería. Pero no creo que se note mucho. Pero digamos que no era de mis mayores habilidades. Pero como todo, si al final, con la práctica, todo se hace. Además que sería aburrido que uno solamente hiciera aquellas cosas que se le dan bien, ¿cierto? La idea es hacer de todo. Ahí. Vamos a poner acá un nodo, otro nodo. Y aquí vamos a tener entonces el X, el Y y el Z. Y vamos a representar acá, ¿qué nos falta? Ah, solamente son unas puertas AND, ¿cierto? Puerta AND acá. Mi mano está como media chueca, vamos a ponerla un poquito más derecha. Ahí. Ya, puerta AND. Y otra puerta AND. Ya. ¿Y qué más nos estaría faltando? Me falta dibujar unas puertas acá. Ah, si no hay problema, no te preocupes, Cristóbal. Sí, va a estar subido hoy día mismo, así que no hay problema. El Z no aparece negado, así que lo vamos a dejar así como estaba. Me parece que lo podría eliminar esta línea porque en realidad no hace falta ya. Le quitamos esa parte. ¿Ya? Recuerden que yo lo que estoy haciendo acá es poner estas dobles líneas para incluir la negación del X y el Z, del X y el Y, perdón. Nos vemos, Cristóbal. Ahí. Ya. Y simplemente ahora tendríamos que unir. Me queda un poco más arriba, ¿cierto? Las puertas AND, pero las voy a bajar. Claro, es bueno que exista Autodesk. Es bueno que exista. Aunque ahora yo estoy centrado más en los software de dibujo. Ahora uso bastante uno que le he mostrado en otras ocasiones, que es de dibujo vectorial, el Affinity Designer. La verdad es que me gusta bastante y quiero como hacer varios cursos para aprender a usarlo un poquito mejor, porque yo siento que sirve para todo. Y el otro software que ocupo, que es uno para dibujo directamente, pero como ilustración en realidad, es ¿cómo se llama? El Clip Studio. Clip Studio creo que se llama. Porque venía con la tableta. Y es bien práctico. La verdad es que a mí me gusta. Ya, entonces sería X negado, Y negado, Z. Sí, sí llegó eso de Autodesk. Llegó. Es bueno eso. Aprovechen de aprender, eso les sirve. Aunque en realidad depende mucho del contexto, uno nunca sabe. A mí la verdad es que ahora como que no me sirve tanto, en particular, pero porque como que hago cosas que es más como producir contenido y cosas por el estilo. Entonces me sirven más como herramientas más tiradas para el diseño, incluso la edición de videos y cosas así. Para todo ámbito, como apoyo, incluso hasta animación quizás. Para explicar algunos conceptos que de repente son más difíciles de dibujar y cosas así. Crear una animación de apoyo no sería malo, ¿cierto? ¿Qué opinan ustedes de eso? De crear animaciones. Yo tenía un amigo que hacía como eso como stop motion, creo que se llama. Me gustaba bastante. Ahí. Z. Y tenemos todo ya. Es que yo creo que ayudan un montón porque hay varias cosas que uno, por ejemplo, las tiene en la mente, se las imagina, pero no puede transmitir eso fácilmente. Entonces, con las habilidades de dibujo nomás no es tan fácil, ¿cierto? En cambio, con animación a veces ayuda un montón. Con Pivot, no lo he escuchado, ¿no? Y es una herramienta libre.
Mira qué bien. Yo la verdad es que he visto que se pueden hacer animaciones, por ejemplo, ¿con qué cosas? Por ejemplo, con After Effects se puede hacer, pero es de pago. Y el otro software con el que se puede hacer, me parece que solamente ese conozco, bueno, que los que uno puede manejar más fácilmente. Stickmans. Ya, ahí tenemos el circuito. ¿Se fijan? Entonces, finalmente el análisis se centra en eso, obtener las funciones, si son más de una salida, ¿cierto? Y simplificar y obtener la tabla de verdad. Obviamente hay que veces en las cuales nos podría convenir primero trabajar la tabla, como les decía, ¿ya? Vamos a resolver este otro problema, que es un problema de un mayor nivel, de hecho es un problema de prueba, tiene hasta puntaje, como ustedes pueden ver, donde aquí la simplificación no es tan directa. Pivot Animator. Nunca está de más. Yo con el que me he metido bastante a hacer edición de videos, sí, es con Filmora, que es un software como súper simple, pero que tiene bastantes cosas interesantes. Así que lo encuentro bien bueno. Ay. Ya. Entonces, quiero saber si se entiende lo que hemos estado viendo, si tiene alguna duda. Vamos a quitar el tipo de pan. Pero mandé de nuevo la misma. Me equivoqué. Ya, vamos a cambiar. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Yo lo Profe, encuentro. yo tengo dudas Sí, dime. con la representación. Ya. Con esto de acá. Sí, Ya, mira. Lo que sucede ahora es que nosotros, una vez que simplificamos el circuito. Ya, cópialo si quieren. Vamos a ir, hablo ahí. Ahí. Ya. Cuando nosotros simplificamos, ¿cierto? Las funciones, llegamos a unas expresiones que son bastante resumidas, que son estas versiones que están acá, ¿cierto? O sea, esas funciones x negado y z. Omitimos el w por el hecho de que el w simplemente no influía en la función. Lo podríamos dejar, pero no va a quedar representado. Y en este caso específico tenemos dos funciones por separado. Un error común, por ejemplo, que yo he visto muchas veces es que las juntan a veces. Las juntan directamente, lo cual no corresponde, o las suman, que tampoco corresponde porque en realidad son funciones que son totalmente separadas. Ya no sería necesario juntarlas. Y como podemos ver acá, lo que yo estoy haciendo es escribir el X y dejo una línea hacia abajo. Entonces todo lo que esté conectado a esa línea va a estar conectado al X. Pongo acá también una bifurcación, ¿cierto? Que me llega a esta puerta NOT, que lo que me permite obtener acá es la X negada. ¿Ya? Así que si tengo un X negado, yo voy y saco así claro. directamente esa unión. ¿Sí? Claro, no, ahí lo entendí. Ya, Con muy eso bien. me basta. Claro. Y Sí, con las demás lo gracias. mismo. Pues nada. Ya. Omití la Z negada porque no aparecía negada ninguna función. Y después simplemente juntamos todo lo que se requería, ¿ya? Así que Ujú. ahora nos vamos al problema 2 que vamos a hacer hoy día, que este problema en sí tiene mayor nivel, pero nos sirve como ejercicio, ¿ya? Ya, vamos a dejarlo por acá. Vamos a trabajar con él. Solución. De hecho, yo diría como que si le pusiéramos, no sé, dificultad de 1 a 10 al primero, el de arriba tendrá ¿cuánto? 2,5 quizás. Este de tener dificultad, yo diría 7, más o menos. Ahí hay algo nuevo, Claro. ¿cierto? Es que más que nada la simplificación. Ya. ¿Están copiando lo anterior, Andrea? Ya. Cópialo nomás. No se preocupen. Yo me hidrato por mientras. Voy a ver qué hora es porque lo que pasa es que se me apagó el PC abruptamente y como que se perdió Son la las hora. 4:24. Ya tenemos tiempo, estamos bien. Alcanzamos de más. Quiero por mientras que ustedes recuerden esto. Yo voy a buscar el apunte donde aparece ¿cómo se llama esto? El formulario que hicimos con las puertas lógicas, ¿ya? Lo voy a buscar por mientras ustedes copian. La clase número 12. Ya, muy bien. Vamos a cerrar esa ventana, no sé qué tenía ahí. Clase 12. Vamos a ir por acá. Al aula. Ya, y el aula está por acá. Como pueden ver, tenemos varias puertas. Ahí tenemos las puertas XOR, las EGNOR.
Tenemos también unas NOR, NAND, unas NOT. La única que no está creo que es la AND. La única que no está ahí. Uy, se me perdió la carpeta. ¿Dónde está? Ahí está. La 12. Vamos a usar nuestro apunte. Apunte. Ah, está descargándose el apunte. Sí, pues como decían por ahí, Filmora es súper bueno, súper bueno. Y a mí lo que me gusta es porque finalmente es de un solo pago, porque la verdad es que no me hago mucho problema con el hecho de que fuera de pago, obviamente, mientras no sea excesivamente caro. Pero eso del todos los meses pagarlo, como que no sé, no me motiva mucho. Aunque entiendo el por qué se hace, porque lógicamente los equipos siguen trabajando en los mismos software, optimizándolo, creando nuevas cosas, temas de seguridad. Entonces requieren ese pago constante, pero ¿qué les puedo decir? No usa suscripción. De hecho, ni ninguno de estos que tengo yo acá, ni este que está acá, Affinity Designer, no, es pago único. Y el Filmora también es pago único. Y de hecho se sigue renovando. O sea, uno puede seguir descargando las versiones nuevas y todo. De hecho, yo tenía el Filmora 8, si no me equivoco. Y se actualizó. Súper bueno. Ya, y yo estaba buscando el apunte, ¿cierto? ¿Dónde dejé el apunte? Acá está el apunte. Ah, claro. Ese también es un tema. El único detalle es que pone un... Cuando uno está con la versión gratuita, le pone una... ¿Cómo se llama esto? Un una marca de agua gigantesca, sí. Gigantesca, pero es la mitad. Entonces, diferente sería que dijera abajo, al lado, pero al medio. Yo encuentro como que se ve súper feo, la verdad. Pero hay otra alternativa, hay unas alternativas gratuitas. Lo que pasa es que son más difíciles de trabajar. Me imagino que sí. Ya, acá tenemos nuestra tabla. Vamos a abrir esto acá. ¿Eh? Voy a, por mientras, poner esto. Esta es otra clase. Vamos a abrir esto por acá. Rápidamente lo voy a quitar, no se preocupen. No se preocupen. Clase 12. Ahí. Ya, ahí lo saqué. Que así lo que voy a poder hacer es recortar directamente lo que necesitamos. Quiero recortar esto para tenerlo más a mano. La verdad es que no he probado el Vegas, pero la ventaja que tiene Filmora es que es súper simple. Esa es la ventaja que tiene, yo encuentro. No creo que sea, por ejemplo, que tenga todas las funcionalidades del mundo. Probablemente sí, pero la ventaja es eso, la simplicidad, la simpleza. Es muy fácil de hacer todo. De verdad, de verdad. Ya, vamos a copiar acá. Miren que salió pequeño. Lo vamos a poner ahí. Nuestro formulario, ¿se fijan? Quedó preciso ahí. Acá nos falta algo ponerle al formulario. Eso lo vamos a poner en un momento. Ya. Vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, vamos a ir por cada una de las puertas, escribiendo lo que corresponde a su salida. Y teniendo en cuenta lo siguiente. Miren, acá nos falta algo. Yo lo voy a escribir acá. Claro. Salió pixelado. Lo sacó como imagen entonces. Ese es. Lo sacó como imagen. Que lo copié directamente del otro programa. Ya. Lo importante es que, para el caso del XOR, nosotros vamos a tener esto. Que la función A suma exclusiva con B va a ser igual a esto. A negado B más AB negado. ¿Cómo pueden obtener esto? Simplemente a partir de la tabla. A partir de la tabla se ve que cuando se hace uno la función, cuando tenemos que el A, ¿cierto? Vale 0, o sea, y el B vale 1. Sería este término. Y se hace uno también la función cuando el A vale 1 y el B vale 0, que sería ese término. Y eso es finalmente cómo se va a poder simplificar, porque si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un mapa, aunque sea un mapa bien pequeño, de solamente 4 casillas, ponemos el A, ponemos el B, tenemos el F, 0, 1, 0, 1. ¿Qué pasa acá? Tenemos los unos en esa posición y en esa posición. Claramente, como están en diagonal, no nos podemos juntar. Y como pueden ver, la función que obtendríamos sería precisamente la que está acá. ¿Sí? Justamente.
Para el grupo rojo nos quedaría A, B negado. Para el grupo verde nos quedaría A negado, B. Y están así, pero desordenados nomás, simplemente, ¿cierto? Eso es lo que sucede. ¿Y cómo sería la función de esta otra puerta? Miren, de la puerta XNOR. Tendríamos la suma exclusiva negada, que va a ser igual a A negado, B negado, más AB. Se puede demostrar de la misma manera. ¿Sí? ¿Se entiende eso que acabo de mostrar? ¿Por qué la función en realidad es así? Y no es como que lo inventé yo arbitrariamente. Se puede obtener simplificando a partir de lo que tenemos en la tabla de verdad, ¿ya? Por medio de un mapa. Y esas son las funciones reales. Por eso es que muchas veces yo le digo a esto como una especie de función de fantasía. Porque en realidad se ve bien y todo es más reducida, pero no es la función real. La función real es esta. Esa es la función real. Así como en este caso también tenemos que así. ¿Ya? Así que ahora con eso más claro, vamos entonces a obtener todas las funciones. Vamos a escribir acá el A con minúscula, porque está con minúscula. A suma exclusiva con B. Ya está ahí, ¿cierto? Acá vamos a tener el B negado. Aquí lógicamente tenemos el C, nos va a quedar por tanto el producto de B negado C negado, porque es una multiplicación negada, una NAND. Acá arriba, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la suma exclusiva de A y B multiplicada por el B negado por C, todo negado, ¿cierto? Eso que está ahí. Acá abajo, ¿qué tendríamos? Tendríamos el C negado. Acá el D, nos va a salir la suma, ¿cierto? De C negado más D. Y por último, la función, ¿sí? Dime, Andrea. Ah, sí, es una suma. Esto de acá, ¿cierto? Tienes toda la razón. Gracias. Gracias, gracias. Es una suma. Ahí está. Sí, recuerden que esto que está acá, y que justamente lo tengo en la derecha y no lo miré, me dice a mí que es una suma negada. Ahí. ¿Ya? Es una prueba real, ustedes, o sea, una prueba real, una prueba presencial, ustedes tendrían esto como parte de la prueba. Es un formulario que siempre se incluye. ¿Ya? Así que para que lo tengan presente. Igual uno se la sabe después, pero se incluye. Vamos a poner destacado, ¿no? Para que no se me pase de nuevo. Vamos a pintarlo diferente. Ahí. Ya. Ahí. Nos quedaría entonces suma con B negado C, todo negado, y después queda de nuevo negado. No nos olvidemos de eso. Ya, ahí sí estaría bien, ¿cierto? Y por último, la función completa sería simplemente f igual a lo siguiente. Va a ser la suma exclusiva, fíjense, de todo ese término con eso. Y queda un poquito más complejo, podríamos decir. ¿Ya? Tampoco es que sea increíblemente difícil, pero claro, y negado, efectivamente. Voy a poner un poquito más abajo la f porque me va a faltar. Claro, está súper negado el b. Ya, nos queda A, suma exclusiva con B, ¿cierto? Eso está bien. Más el B negado, C negado eso, negado acá. Después nos queda entonces la suma exclusiva. Vamos a escribir bien la suma exclusiva, que me quedó como rara. Ahí. Suma exclusiva con el C negado D. Le voy a poner paréntesis para que no haya opción de que nos podamos equivocar ahí. Bueno, siempre hay, pero que sea menos probable. Siempre podemos encontrar la manera de equivocarnos, así que mejor prepararnos para ello. Ahí, ¿cierto? Y ahí está todo. Me quedó un poquito junta esa negación de ahí. Eso no me gusta porque de repente se nos puede escapar. Ahí. Vamos a corregir eso para que sea bien evidente. Ahí. Y lo dejo igual así. Ya. Entonces ahí tenemos nuestra función. ¿Sí? Con esa función, ahora lo que vamos a ver nosotros es que nos va a convenir simplificar algunas cosas antes. Desarrollarlas para ver qué sucede. Por ejemplo, ¿cuáles? Fíjense bien acá, miren. Quiero que pongan atención. Si están copiando, después pueden copiar. Igual lo voy a publicar. Vamos a ver que nos va a convenir desarrollar esto. Esto que está acá, antes de hacer todas las negaciones. ¿Ya? Y después, cuando tengamos eso desarrollado, esperando que se simplifique lógicamente, vamos a aplicar De Morgan si es que es necesario. De hecho, ni siquiera vamos a aplicar De Morgan porque vamos a hacer lo siguiente.
vamos a desarrollar esto, ¿ya? Eso es lo primero que dije. Lo vamos a desarrollar, simplificar lo más posible, y luego vamos a basarnos en esta expresión. ¿Cómo podrían preguntarse ustedes ahora? De la siguiente manera. Vamos a considerar que esto es como nuestra especie de A, ¿cierto? Que está ahí. Esto es nuestra especie de B de lo que tenemos acá. Y vamos a escribir entonces, ese término que tengo envuelto ahora en verde, negado, por este de acá, negado, más ese término tal cual, por ese término tal cual. O sea, como que lo vamos a descomponer. Ustedes podrían decir, pero bueno, eso es más difícil. Vamos a ver que no es tanto más difícil. De hecho, lo hace más simple. Así que vamos a ir con cuidado. Primero, lo que les decía, ¿cierto? F de E. Vamos a desarrollar eso que está ahí. Nos va a quedar entonces el A negado, B más A, B negado. Eso está listo, ¿cierto? Más. Acá vamos a aplicar De Morgan. Van a ver ustedes por qué nos conviene. De Morgan. B negado va a quedar negado, ¿cierto? Cambiamos la operación de multiplicación a suma y nos queda el C negado. Recuerden que era cambiar la operación, negar los términos. Claramente el B dos veces negado va a ser B simplemente. ¿Ya? Lo dejé escrito así para que lo pudieran ver de forma más evidente simplemente. ¿Ya? Suma exclusiva, esto no cambia. Le voy a poner un paréntesis cuadrado para que así no se nos vaya a juntar nada, ¿cierto? Ahí. Y aquí queda esto tal cual. C negado más D. No le hemos hecho nada. Y la barra que está arriba, ¿cierto? La barra que está arriba que la hago con la regla, porque en realidad es muy larga la línea, así que prefiero dejarla así. Ya. Una vez que tenemos eso listo, vamos a seguir desarrollando lo que está acá. Y como pueden ver, de hecho, ni siquiera hace falta poner los paréntesis. Si me preguntan a mí, los podemos hasta quitar. Voy a quitarlos. Voy a quitar los paréntesis. Porque como están sumándose, no nos va a influir en nada. Vamos a quitar los paréntesis. Me faltó negar el B y el C. Vamos a verlo. De la última expresión. A ver, a ver. De hecho, sí, tienes razón. Me faltó esa negación de ahí. La negación pequeña. Gracias. Vamos a ponerlo por acá. Pero para eso voy a tener que mover un poquito esto. Miren, que justo quedaron unidos, así que me vino súper bien. Ahí. Ya. Ahí sí que sí. Y ahora, una vez que tenemos eso listo, voy a agrandarlo ya, porque ahora vamos a trabajar directamente sobre esto ya. Ahí. Entonces, voy a copiar exactamente lo mismo. Voy a copiar exactamente lo mismo, con cuidado, porque en realidad es fácil que se nos escape algo, así que vamos a ser más cuidadosos. Ya. Y ahora vamos a cambiar esto, miren. Eso está dos veces negado, así que va a quedar simplemente B. Nos queda simplemente B. Y tendríamos que aplicar De Morgan. Vamos a aplicar De Morgan. Lo voy a achicar un poquito más para que así me alcance a quedar en la pantalla. Ahí. Y lo mismo. Vamos a copiar esto. Estoy haciendo todos los pasos porque lo que quiero es que veamos cómo nos va a quedar ya. Acá. Se me va a copiar igual el igual. No, se me va a copiar el igual. Ahí. Ahí. Que vaya arriba. Y va a quedar entonces, si aplicamos De Morgan a esa negación del B más el C negado, ¿cierto? Que tenemos justamente acá. Miren, lo voy a borrar para que así lo veamos. Eso. ¿Cómo nos va a quedar? Nos va a quedar, ¿cierto? B más C negado, negado, va a ser cambio de la operación, va a pasar a ser una multiplicación y nos va a quedar negado una vez, ¿cierto? Y después, pero miren, aquí hay algo. Aquí hay algo. ¿Qué sucedió? Miren, lo que pasa es que nosotros negamos. Esta barra no era necesaria, miren, esta de acá. ¿Sí? Por eso la había quitado, porque recuerden que yo apliqué De Morgan ahí, ¿cierto? Apliqué De Morgan ahí, negué los términos y cambié la operación, ¿cierto? Pasó a ser una suma y me quedó el B dos veces negado, así que en realidad ya se había ido la barra. Así que no sería necesario. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque recuerden que... claro, recuerden que tenía eso. Ahí. Cambié la operación, pasó a ser ahora una suma, de multiplicación a suma, y negué los términos. ¿Ya? Y así me había quedado. Así que estaba correcto, ¿ya? Pero igual, de todas maneras, si en algún momento ven algo, me dicen nomás. ¿Ya? Me dicen nomás si ven algún detalle que les genere alguna duda, ¿ya? Así que en realidad esto quedaba así, ¿ya? Esto de acá lo vamos a quitar,
porque en realidad no hacía falta modificarlo. Ya. Y ahora, una vez que tenemos eso, quiero preguntarles a ustedes. ¿Qué nos falta? O sea, ¿qué podemos hacer acá? Fíjense bien. En lo que está, por si acaso, entre los corchetes. Esa es la clave de momento. Ya, vamos a recapitularlo para que así lo vean bien. Esta es la función original. Eso está tal cual, ¿cierto? Después, ¿qué hicimos? Desarrollamos esto. Cambiamos simplemente eso por esta expresión, porque era la función que corresponde a la suma exclusiva. ¿Ya? Atención. Fabián, Andrea, ¿cierto? Vayamos por partes. Ya, una vez que tenemos eso, simplemente cambiamos acá. ¿Sí? Ya. Luego de eso, lo que hicimos fue aplicar de Morgan a ese término. Ese término, si tenemos B negado, C negado, le aplicamos de Morgan. De Morgan lo que hace es cambiar la operación y negar los términos. Así que vamos a cambiar la operación. ¿Sí? No hemos hecho nada. Hasta ahora fuera de cambiar la operación. Y negamos los términos. Luego de eso nos queda entonces como B más C negado. ¿Hasta acá me siguen? Le voy a mandar la pregunta para que me digan. ¿Se entiende lo que hemos revisado hasta acá? Solamente esa parte. Lo que hicimos acá. En principio nada más ha cambiado, a menos que yo haya escrito una cosa nada que ver. Si alguien no lo entiende, por favor, dígame. Tengo mi tema de lado ya. Ya. Entonces, si eso se entiende, quiere decir que el paso siguiente es bien directo, porque en realidad lo único que hice en el paso siguiente fue decir que B dos veces negado es igual a B. Recuerden que A dos veces negado es simplemente A. ¿Ya? Y ahí estamos. Estas barras están tal cual, no las hemos tocado. Acá no hemos hecho nada, ¿cierto? Y ahora, como bien nos decía René, podemos factorizar, porque aparece el B. Si aparece el B, quiere decir que yo puedo factorizar por B este término y este término. ¿Ya? Eso vamos a hacer. Vamos a copiarlo acá. No importa que hagamos muchos pasos, si la idea es que se entienda bien. Y bueno, yo seleccione bien y escriba lo que corresponde. ¿Ya? Así que vamos a ir paso a paso hasta llegar a eso. Después ya nos podemos saltar algún paso si queremos. Si queremos después. ¿Ya? Voy a borrar acá para escribir lo que corresponda, ¿ya? Y después vamos a juntar todo. Ya, y dijimos que vamos a factorizar, ¿cierto? El B, ¿cierto? El B va a quedar A negado más 1. Juntamos estos, por si acaso, para que no se pierdan. Eso lo juntamos. Y miren lo que puedo hacer, me acabo de dar cuenta que puedo hacer esto. Ahí. ¿Cierto? Lo juntamos a ellos. ¿Esto a qué se va a evaluar? Claramente a 1, porque 1 más lo que sea, cualquier cosa va a ser simplemente 1, ¿cierto? Ya, eso está listo. Nos queda entonces el más A B negado más C negado. ¿Y ahora qué podemos hacer? Vamos a verlo en el siguiente paso. Vamos a copiarlo acá. Como les decía, estamos haciéndolos todos y cada uno. Nos va a quedar lo siguiente, miren. Y lo que vamos a factorizar ahora va a ser esto. El B más B negado A. Fíjense que los intercambié. ¿Con qué objetivo? Para que se vea mucho más claro cuál es la propiedad que podemos usar. Y les pregunto a ustedes, ¿qué vamos a simplificar ahora? ¿Qué podemos hacer? Dentro del paréntesis cuadrado, por si acaso. Se va simplificando, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes? Tenemos tiempo todavía, tenemos como 16 minutos. ¿Sí? Absorción. Muy bien. Usaste el nombre correcto, así que muy bien. Ya, sería justamente eso, ¿cierto? Fíjense que esto que está acá, que a pesar que como que no es tan evidente que podemos usar en la expresión, es lo mismo que tendríamos en esta propiedad. A más A negado B. ¿Por qué digo que es lo mismo? Porque tenemos una variable que está sumándose con ella misma negada y multiplicado por otra cosa, lo que sea. No nos interesa mucho el B en este caso. Nada contra el B, pero de momento él no es lo relevante aquí. Y aquí sucede lo mismo, porque tenemos una variable que se está sumando con ella misma negada por alguna otra cosa, lo que sea, ¿cierto? Que en este caso corresponde que sea justamente la A. ¿Qué quedaba acá, en esta expresión? Quedaba esa variable y esa variable. O sea, la que estaba negada, ¿cierto? Se eliminaba. La que estaba negada, obviamente, que se correspondía a ella misma. ¿Sí? Así que nos quedaría A más B. De esa forma, acá lo que va a quedar va a ser B más A.
A más B, lo mismo, ¿cierto? Así que en definitiva, nos queda esa forma. Nos queda entonces que F va a ser igual a, escribo todo nomás, A más B. Y para que quede mucho más claro, vamos a ponerlo en color morado. Ahí. Ahí. Eso juntamos. Así que nos queda entonces, como le decía, ¿cierto? El A más B. Y nos queda sumándose con el C negado. Y ahora queda esa barra ahí. Queda la suma exclusiva. Queda el C negado más el D, ¿cierto? Y la última barra que está arriba, ¿cierto? Esa barra que está ahí. Y ahora ya se ve bastante más simple. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí nosotros podríamos hacer varias cosas. Yo les comentaba que lo que podríamos realizar es reemplazar esta suma exclusiva negada por lo siguiente. Vamos a hacer esto. Suma exclusiva negada. Vamos a dejar expresado así. A negado por B negado más AB. ¿Por qué? Porque van a ver ustedes que se va a simplificar bastante. Miren. Que quizá también podríamos hacer algo más, pero lo vamos a hacer de esta forma. Ya, nos va a quedar entonces F igual A. Vamos a escribir entonces el A más B más C negado. Vamos a poner acá esa negación, ¿cierto? Fíjense bien que va a quedar negado ese término. Y el término que estamos asumiendo como una especie de A es todo esto. Todo esto que está acá. Todo él sería nuestro, entre comillas, A. ¿Ya? Así que tiene que quedar negado una vez, porque es seguro que dice ahí. Después este término de acá también va a quedar negado. Va a quedar multiplicado por, voy a poner aquí paréntesis, por C negado más D, va a quedar así, ¿cierto? Con una barra para cumplir ese hecho de que finalmente se B queda negado, más, y aquí vamos a dejar el A y el B, va a decir el, que es como nuestro supuesto A, y el, que es nuestro supuesto B, simplemente multiplicándose. Así que nos queda A más B más C negado, todo negado, le podemos poner un paréntesis si queremos, ¿cierto? Multiplicado por C negado más D, que sería simplemente sin hacerle nada. ¿Qué podemos hacer ahora? Estas dobles negaciones las podemos eliminar simplemente, ¿cierto? Nos va a quedar únicamente esta función. F va a ser igual a más B más C negado, ¿ya? Acá podríamos aplicar si queremos De Morgan, si así lo queremos, pero quiero saber si se entiende el paso que llegamos acá. ¿Se entiende ese paso o no se entiende ese paso? Lo voy a preguntar ahora si que reacciona la encuesta. Ahí. ¿Se entiende lo que hicimos acá? Cuando yo simplemente reemplacé la expresión que teníamos así por esa suma, ¿cierto? Que recuerden que es la definición real de nuestra suma exclusiva negada. Hay otras alternativas. Podríamos haber acá descompuesto ahí y empezar a desarrollar. Totalmente válido, pero me da la impresión a mí de que es un poquito más simple esta forma, ¿ya? De todas maneras, como les digo, son libres de usar cualquiera de las reglas. Hay algunas que son más simples que otras, obviamente, ¿ya? Y una vez que tenemos eso, vamos a aplicar De Morgan a esto que tenemos acá. ¿Por qué digo que vamos a aplicar De Morgan? Porque así vamos a poder multiplicar término a término y simplificar algunos, miren. Nos va a quedar entonces C negado más D, ¿cierto? Todo negado va a ser igual a. Cambiamos la operación, así que ahora va a ser un C negado por D. Y negamos los términos. Así que nos queda en definitiva C por D negado. ¿Ya? Eso va a ser equivalente. C por D negado. Más. Y aquí desarrollamos, ¿cierto? Vamos a tener que empezar a multiplicar. Podemos aplicar De Morgan también ahí. Recuerden que De Morgan se puede aplicar sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Nos va a quedar lo mismo. Voy a bajar un poquito para así escribirlo. Sería A más B más C negado. Todo negado. Vamos a cambiar la operación de suma a multiplicación, así que va a quedar el A por el B por el C negado y negamos los términos. Uno negado, negado, dos veces negado. Así que nos va a quedar A negado, B negado, C. Lo reemplazamos. Así que vamos a escribirlo ahí. A negado, B negado, C. ¿Cierto? Multiplicando en este caso al C negado más D. Otro paso más. Y ahora podemos multiplicar. Podemos multiplicar el A por eso, el B por eso, ¿cierto? Y el C por eso. C negado por eso en realidad. Y vamos a escribir todo. Vamos a hacer todo nomás. ¿Sí? Me interesa que se entienda bien. Ahí, más, ¿cierto? Era AC denegado más BC denegado. Y más, miren, fíjense bien acá. C negado C denegado. ¿Qué pasará con él, con ese término?
¿Qué creen ustedes? ¿Qué sucederá? Mírenlo a él. ¿Qué le pasa a ellos dos? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ah, miren. A negado a era igual a 0, efectivamente. ¿Sí? Así que como esto vale 0, todo ese término vale 0. ¿Se fijan cómo se aplicó una propiedad en este caso? Lo hemos usado bastante, la verdad. Y ahora nos queda simplemente multiplicar acá. Y va a suceder algo muy, muy parecido, miren. Muy parecido a lo que teníamos antes. Lo que teníamos recién, en realidad, porque lo acabamos de hacer. Vamos a dejar esto acá abajo, escondido ahí. Y vamos a operar. Nos va a quedar entonces esa multiplicación. ¿Qué hice? A negado, B negado, B negado, C negado. Nuevamente nos queda C por C negado, eso va a ser 0. Yo ahora lo estoy escribiendo para que ustedes lo vean, ¿cierto? Pero después lo podemos omitir directamente, ni siquiera lo escribimos. A negado, B negado, C, D, que sería ese término que nos quedó. Y podemos seguir desarrollando, fíjense bien. ¿Qué nos quedará? Vamos a ver. F va a ser igual a C denegado más B, C denegado más A negado, B negado, CD. Y aparentemente como que no podemos factorizar mucho más allá, ¿no? O sea, de forma que se pueda simplificar. ¿Ya? Una vez que lleguemos a la expresión SOP por C, claro, pero tienes que pensar lo siguiente, si es que realmente eso reduce o no la expresión. Porque hay situaciones en las cuales podemos factorizar, pero no eliminamos términos. Y si no eliminamos términos, como que no nos conviene mucho, la verdad. ¿Ya? ¿Qué podemos hacer acá? Podemos usar un mapa de Carnot y tratar de simplificar, ¿cierto? Incluso podríamos obtener hasta la tabla directamente. Con lo que nosotros sabemos hasta ahora, lo podríamos hacer sin problema. Voy a limpiar un poco lo que tenemos al borde, porque tenemos un montón de cosas. Vamos a limpiar ahí. ¿Ya? Profe, Sí, dime. al hacerlo por C, ¿no se eliminaría el A? ¿Tú dices en este caso de acá? Ah, o entre Abajo, todos. sí, al final. Veamos, mira. No, al final cuando Este de acá. cuando es- creo que se quedó pegado en la pantalla, sí, está lenta la pantalla, Ah, ya. la transmisión Puede ser suya, el su internet. cámara no, la pantalla sí. Sí, Ahí volvió. ya. Verdad que no todo tiene, a ver, Claro. todo tiene C, sí. Si factorizo todo por C, en el primero y en el tercero se podría hacer que se vaya la A. Veamos, veamos. Si factorizamos todo por C, nos va a quedar así. ¿Mm? Por B, D negado, más A negado, B negado, D, ¿cierto? Y aquí nosotros podríamos buscar algo, pero ¿cuál es el inconveniente que tenemos? Que si te fijas bien, tenemos el A y aquí tenemos el A negado, ¿cierto? Y aquí tenemos el D negado y el D. Si coincidieran, por ejemplo, supongamos que fuera así. Vamos a inventar acá. Si fuera así, podría factorizar y eliminar un término, ¿cierto? Sería ese. Pero como no coinciden, en realidad no se podría simplificar. ¿Ya? Pero la forma en que lo podemos demostrar así, sin mayores problemas, es con un mapa de Carnot. Eso es lo que nosotros hacemos. Cuando llegamos a una expresión SOP, ya no tratamos de seguir simplificando porque en realidad se hace bastante complicado. Sin embargo, con un mapa de Carnot va a ser muy, muy directo. Miren, miren lo que vamos a hacer. Déjenme dibujar un mapa, si lo puedo dibujar. Dibujo un mapa a la rápida, después por último lo perfecciono. Ya, ahí tenemos un mapa, ¿cierto? Y esta es mi recomendación si ustedes aplican álgebra hasta que lleguen a un SOP. Cuando lleguen al SOP, simplemente saquen las combinaciones. Las combinaciones que se corresponden con los unos de la función, llenan la tabla, llenan también el mapa y simplifican. Porque con el mapa es mucho más fácil ver la simplificación. Claro, pero lo que pasa es que esa forma que me muestras, Andrea, no simplifica, sino que simplemente se agrupan de esa manera, pero no se eliminan términos. Lo importante es que si se puede eliminar un término, ahí nos conviene hacerlo. Simplemente sería otra representación alternativa. ¿Ya? Entonces la clave para que nos convenga es eliminar términos. Claro, uno podría decir que sí. Ya, entonces tenemos acá nuestro mapa, la función es f. ¿Cómo vemos las combinaciones? Simplemente decimos, este término que está acá se hace uno para qué combinaciones de entrada. Cuando el A vale 0, el B vale 0, el C vale 1 y el D vale 1.
solamente una combinación, ¿cierto? Tenemos que, por ejemplo, ese término se hace 1 ¿cuándo? Cuando el b vale 1, cuando el c vale 1 y cuando el d vale 0. Y tenemos dos posibilidades, que el a valga 0 o que el a valga 1, ¿cierto? El a está libre, así que él se mueve entre 0 y 1. Y tenemos también el caso de este término, ¿cierto? Que se haría 1 cuando el a vale 1, el c vale 1 y el d vale 0. También hay dos posibilidades, dado que está libre el b, ¿cierto? Que podría valer 0 o 1. Así que ahí tenemos todos los unos de la función, que son solamente 4. ¿Por qué digo solamente 4? Porque si ustedes se fijan bien, acá este está repetido, ¿cierto? Ya estaba ahí. Así que tendríamos esas combinaciones. El 10, voy a escribirlo acá, el 10, el 14, el 6 y el 3. Los ponemos en el mapa y vemos qué pasa, así que se puede simplificar. El 10 está por acá. Ponemos el 14, que está por acá. Ponemos el 6, que está justamente ahí. Y el 3, que está ahí. ¿Ya? Podemos ver claramente que ese grupo que tenemos ahí se corresponde justamente con este término. Vamos a obtener la expresión igual, así que no se preocupen. Tenemos también, por ejemplo, que podemos formar ese grupo ahí. ¿Ya? Y podemos formar otro grupo por acá. Vamos a ponerlo con púrpura. Ahí. ¿Cómo nos quedaría entonces la función? Nos quedaría así. Nos quedaría f igual a. Voy a partir con el grupo, déjenme ver bien. Ya, con el grupo púrpura. Lo estoy haciendo a propósito, miren. Porque nos va a quedar, ¿cierto? De hecho me equivoqué. Ah, no, está bien. Grupo púrpura. Queda el A fijo en 1. Así que queda A. El B se va porque cambia de 1 a 0. Y nos queda el C y el D. ¿Cierto? C denegado. Más. Grupo verde ahora. El A se va. El B queda fijo en 1, ¿cierto? Así que queda como B. El C y el D negado, ¿cierto? Ah, ¿y cómo queda la última? Precisamente A negado, B negado, C, D. A negado, B negado, C, D. ¿Ya? Y vemos que en realidad no se podía simplificar más. ¿Ya? Este, por si acaso, no es siempre el caso. No siempre uno puede simplificar con álgebra y llegar al mínimo. Se dio la situación, como lo fuimos aplicando, que llegamos. Uno, por lo general, no llega directamente. Ahí. Me disculpan que justo me estaban llamando. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me había ido? Que me llamaron por teléfono, quizá como que me afectó de alguna forma el internet. ¿Debe haber sido eso? Quizá un delay que se pegó ahí. Ya, entonces tenemos la función simplificada. Nos queda entonces, déjenme verla ahora, ¿sí? Nos quedan 2 minutos. Nos queda para obtener nuestra tabla de verdad. Ah, como por 10 segundos. Le decía que habíamos obtenido la función, así que nos quedaría entonces obtener la tabla. ¿Ya? La tabla que la voy a dibujar acá rápidamente para que la tengamos. Después en el apunto lo mejoro, ¿ya? Sería A, B, C, D. La función de salida que es f, ¿cierto? Y tenemos todas las combinaciones. Voy a escribirlas todas. Voy a escribirlas todas, digo. 0, voy a poner 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 0, 0, 0, 0. Acá 1, 1, 1. 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1. Acá 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1. Y acá se van intercalando. Ahí. 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 ¿Cierto? Tenemos todas las combinaciones. ¿Cuáles serían los 1? Simplemente las que identificamos ya. El 10, el 14, el 6 y el 3. Entonces en el 10, vamos a poner por acá. El 10 está por ahí, ¿cierto? Ahí está. El 10, el 14, el 6 y el 3. Y los demás son todos 0. 0. Ahí. ¿Ya? Tenemos la tabla de verdad lista. Nos quedaría simplemente representar nuestro circuito. Y con eso estaríamos ok. ¿Sí? Dime, Andrea. ¿Estoy uno adelantado? ¿En cuál?
A ver, déjame ver. 6, el 14 y el 15. ¿Cómo se ha adelantado? Ah, tú dices que lo puse como en otra posición. A ver, déjame chequear. A ver. Ahí lo puse, ¿cierto? Ese sería el 14, porque sería el 1, 1, 1, 0. Este de acá sería el 10. ¿Está bien, cierto? Ah, sí, está bien. Ese es el 10. Tendríamos el 6. Ahí. 0, 1, 1, 0. Ahí. Ya, muy bien. Sí, no te preocupes. Sí, es súper fácil equivocarse, así que siempre chequeemos nomás. Si tienen cualquier duda me dicen, ¿ya? Y nos quedaría dibujar el circuito. Lo voy a dibujar un poquito más a la rápida, ¿ya? Para que así lo podamos ver escrito. Después yo lo dibujo bien. De hecho, voy a tirar las líneas con la regla porque ya... las líneas verticales siempre me cuestan bastante. Y con esto ya cerramos porque la función es bastante simple, ¿cierto? Tenemos el circuito que nos va a quedar así. Circuito simplificado. Tenemos una línea ahí, tenemos otra acá, otra ahí, ahí, ¿cierto? ¿Cuáles aparecen? El A, el B, el C. Y aparece negado el B, el C. En realidad aparecen todos negados menos el C, ¿cierto? Así que pongamos muchas líneas nomás. Total que nos sobren nomás. Después lo perfecciono. Me parece que me pasé ya. Ahí sí. El A, después el A negado, después viene el B negado, viene el C, viene el D y viene el D negado, ¿cierto? Que de hecho que alcancé justo. Muy bien. Solamente fui tirando líneas así como salieron nomás. Ahí. Ahí. Tenemos la negación, ¿cierto? De ellos. Le borramos acá, ponemos la puerta que corresponde. Le borramos ahí nomás. Ahí. Recuerden que esto va a ser el A negado lo que nos va a entregar esta línea. Acá vamos a tener el B negado. Ahí. Ya, y estamos listos entonces para poder formar nuestra función. ¿Cómo nos va a quedar? Voy a usar los colores que tenemos acá, así se queda un poquito más interesante. Una multiplicación, primero acá, que nos permite obtener ese término, ¿cierto? Sería el AC denegado. AC denegado. Después otra multiplicación en verde que nos permite obtener este término de acá. Sería el BC denegado. B, quedó como un poco más arriba. C denegado. Y nos quedaría la multiplicación que está en rojo, ¿cierto? Que estaría ahí. Sería A negado, B negado, CD. A negado, B negado, CD. Ahí. Y por último, una suma, ¿cierto? Una suma final que nos daría la función definitiva, en realidad nuestro circuito definitivo que cumple con la función. Ahí. F. Ahí le cortamos un poquito las líneas, ¿cierto? Y tenemos en realidad listo el problema. Como se pueden dar cuenta, lo voy a poner un poco así. Una vez que llegamos a la expresión SOP, ya en realidad estaba listo porque nos faltaba simplemente ver las combinaciones para las cuales se hacía cada uno de los términos, ¿cierto? Y después con el mapa de Carnot podíamos simplificar, llegar al mínimo que efectivamente habíamos llegado, lo cual no siempre necesariamente es así. Y tenemos, ¿cierto?, la tabla de verdad y el circuito correspondiente. Claro, pero esta es la forma larga de hacerlo. Esta es la alternativa 1. Siempre me gusta, obviamente, hacer la alternativa más larga, más tediosa, para que ustedes aprecien más la otra, la cual vamos a ver el día viernes, así que no se lo pierdan. ¿Ya? ¿Se entiende lo que hicimos? La pregunta la he mandado un montón de veces, pero sirve bastante. Porque en vivo y en directo yo estaría leyéndolo a ustedes, estaría viendo en sus ojos si es que se entiende o no. Que ustedes no crean es bastante útil. Más que las palabras. El viernes vamos a hacer una entonces. ¿Les parece? Ahí van a hacer 2 décimas, de hecho. Ni siquiera 2 puntos, van a ser 2 décimas. Claro, está quedando grabado, así que así va a ser. Hoy son las 17:04, así que les quité 4 minutos. Bueno, terminamos hasta acá. Nos vemos el próximo viernes, que estén muy bien. Ahí vamos a ir por las 2 décimas, ¿ya?
va a ser un problema de características así similares, no va a estar algo tan difícil, sino que algo simplemente que me interesa que ustedes vayan en la línea de lo que estamos revisando, ¿ya? Así que nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao, que tengan buena semana. Ya, profe, nos vemos. Chao, que estén muy bien. No se olvide el viernes. Claro.